Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrona. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos a un programa sobre la institución de la cual depende nuestra seguridad, en gran parte, la Policía Nacional. Estamos por Canal 1 en señal abierta, en las cableras del país, también a nivel planetario, por Facebook Live de Noticiero 1 y en radio a través de 103.7 FM, la gran señal nacional Radio Sonorama. Cuando concluya el espacio tendrán ustedes el link en YouTube, lo pueden ver en la cuenta del programa, @veraz_tweet o la mía, @CarlosVeraReal. La policía, sin embargo, enfrenta en este momento, para variar, uno más de los problemas que ha tenido que sortear terribles en los últimos 10 años. Se acaba de cumplir justo una década del 30, es en octubre, pasaron los hechos de octubre. Ahora hay el escándalo de la estafa al ISPOL. Antes, problemas de violencia policial. En otros casos, policía que desistía de actuar. En general, una institución que ha sido terriblemente afectada por la política con la pretensión inclusive de ideologizarla. Y en medio de todo eso, cumple con su deber. Para hablar de todos estos temas y al final, de a dónde vamos con la policía, de qué futuro tiene o de qué futuro le van a dar, por primera vez me acompaña un comandante general desde el 2008. Recuerdo que aquí estuvo alguna vez el general Vaca y otro comandante que fue el fundador del FIR, cuyo nombre se me va con frecuencia también. Y desde entonces, ningún oficial había tenido los arrestos por un lado, o la capacidad de expresarse por otro. En algunos casos hay gente muy sapiente, pero no es buena interlocutora, o excelente interlocutora que no sabe nada del tema. Bueno, pues ambos asuntos confluyen en el oficial que está al frente. Tiene 35 años en la policía, actualmente es su comandante general y no solo es policía. Hernán Patricio Carrillo Rosero tiene formación universitaria de tercer y cuarto nivel. Es licenciado en Educación Física en la ESPE, doctor en Ciencias de la Educación, mención en Investigación y Planificación, diplomado en Política Pública de Seguridad Ciudadana en la Universidad Católica de Chile, diplomado superior en Seguridad Ciudadana en la Flaxo de Ecuador, especialidad en Gerencia de Calidad y Productividad con normas ISO en la PUCE de Ecuador y en Diseño de Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana en la Academia de Policía Federal de Brasil. Bienvenido, general. Y muy reconocido porque haya aceptado la invitación y haya entendido que la policía en este momento necesita claridad y los ciudadanos veracidad. Este tema de la estafa al ISPOL ha generado una preocupación enorme, primero en su institución y después en nosotros, respecto a cómo los puede afectar esto en la magnitud y calidad del servicio que nos den. Es complicado y no lo vamos a tratar todo porque, siendo un problema grave, no es el único ni el peor de la policía. Quisiera que empiece resumiéndome el tema para ubicar a la gente. ¿En qué consiste el perjuicio? ¿Cuándo lo detectaron? ¿Y qué están haciendo hasta el momento frente a eso? Muchas gracias, señor Vera, por la invitación. Para nosotros siempre será un gusto poder rendir cuentas e informar a la comunidad. El escándalo con vicios de corrupción que estamos viviendo en el Instituto de Seguridad Social de la Policía es un mecanismo transaccional que ha sido utilizado por varias instituciones y varias personas. Nosotros hemos identificado 3 momentos aquí. Un primer momento en el cual las investigaciones dirán si se hicieron con dolo o con culpabilidad,
cada una de estas operaciones financieras, que dieron un giro a toda la arquitectura financiera del Instituto de Seguridad, en donde están los fondos previsionales de cada uno de nosotros y de los 30,000 policías afiliados que están en el servicio pasivo. Luego, a partir del año 2014, 15 y 16, que se logran realizar estas acciones sobre la base de un programa que está en la banca internacional de notas globales de depósito. Este programa GDN, que es ofertado a diferentes gobiernos, es utilizado para que puedan transferirse los bonos internos que han sido acumulados desde la creación del instituto en el año 95 y a una empresa panameña con una representación aquí en el Ecuador. Luego tenemos un segundo periodo de tiempo en el cual, con culpabilidad, creemos nosotros, y por arrastre, venían realizándose bajo diferentes mecanismos ante el vencimiento de las inversiones, unas reestructuraciones y unas reinversiones. Y finalmente llegamos al año 2018, en que ante las alertas existentes y ante la mínima evaluación de los contratos, se determina que debíamos un poco más visibilizar esto. Ahí empieza la transparencia, ahí empieza la denuncia, ahí empezamos a mirar qué es lo que dicen los organismos de control como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías. Y nos damos cuenta efectivamente que hay alta opacidad, que esconden más de lo que dicen los contratos y que existe unos mecanismos ahí por los cuales aparentemente podría existir un grave perjuicio al portafolio de inversiones del Instituto de Seguridad Social. Lo que hay es ignorancia, según Jorge Cherres, de parte de ustedes. Son unos policías que no entienden el tema, o son un directorio que ahora ha politizado el asunto por parte de la ministra de Gobierno para distraer todos los problemas que tiene. Y él dice, esto es muy sencillo. Les debemos 110 millones de dólares, cierto. Queremos proponerles cómo vamos a pagarles esto, no es que no se los vamos a pagar. Y el rendimiento que le han significado estos fondos en los últimos 6 años al ISPOL es de más o menos 100 millones de dólares, de estos 532. Ese es un rendimiento extraordinario. ¿De qué se quejan? Bueno, yo creo que en las mismas declaraciones del señor Cherres está ratificándose. Él aclara que hay ignorancia en la comprensión sobre estas operaciones y de eso nos parece que abusó, porque ahora se presenta como nuestro asesor, y si nos llevó a esto, yo no conozco institución que invierta para generarse problemas. Si fuera tan bueno, entonces no estuviéramos aquí reclamando. Es que ahí seríamos verdaderamente idiotas. Dice él que ustedes no lo han querido recibir, que en diciembre habló con el general Villarroel, que fue la única comunicación que tuvo, que ha venido al país y no quieren hablar con él. No, ¿por qué? Es que mientras exista esta incapacidad de vernos cara a cara y plantearnos las reestructuraciones en las medidas que nosotros encontremos los beneficios, es una cosa. O sea, ¿sí pero viene acá otra ustedes lo es, reciben? yo creería que sí. ¿No lo meten preso? Deberíamos, en el caso de que existan mecanismos legales para ello, hemos puesto las denuncias, pero necesitamos no palabras, no creemos nosotros en discursos, creemos en realizaciones. Usted me dijo en el día una cosa mucho más grave. Este mando institucional no le cree al señor Cherres. Y yo en la única parte que coincido con este personaje Cherres es que en realidad el único que entiende es él, porque el resto no entiende. Y mucha gente, expertos en el Ecuador, tampoco entienden. Entonces, no es que los policías no tengamos capacidad de razonar qué es lo que sucedió. Hay muchas cosas opacas y muchas cosas poco transparentes. Y los beneficios que recibieron estos rendimientos por los 327 millones, una parte le ha tocado al ISPOL y una parte en efectivo, que era supuestamente el otorgamiento de la liquidez que necesitaba, y otra parte la seguían construyendo un faraón contable en el cual supuestamente éramos teníamos muchos recursos financieros, pero que seguían reinvirtiéndose bajo la misma modalidad en papeles. Esa es la verdad. Entonces, ¿para qué van a hablar con él si viene? No, nosotros podemos escuchar cuáles son los mecanismos de reestructuración que nos plantea, pero aquí lo que necesitamos es darle la tranquilidad al uniformado para que pueda desempeñarse de manera disciplinada y cohesionada en el cumplimiento de su misión, sin estas incertidumbres que existen ahora respecto de sus fondos previsionales, que aprovecho para decirlo, señor Vera, están absolutamente garantizadas. Eso iba. Hasta... Las incertidumbres las han creado ustedes, que arman este relajo por gusto. Caso que es primera vez que alguien se atrasa en pagar
el rendimiento de bonos. Esto se origina, dice Cherres, en lo que hizo el propio ministro de Finanzas al reestructurar la deuda del Ecuador. El ministro de Finanzas sabía seguramente, porque no me imagino que habrá ignorado aquello, no, es decir, sabía, lo llamó a Cherres, sí, que el ISPOL había invertido en esos bonos y que el ISPOL iba a ser afectado. Inclusive quiso convencer a Cherres de que acepte la reestructuración, y él dijo que él no podía aceptar eso porque era perjudicial para sus clientes. Nosotros nos hemos entrevistado con gran cantidad de expertos que manejan este tema y todos coinciden. Este no es un tema político, este es un tema aparentemente delictual y hacia allá es lo que nosotros queremos llegar. Y este mando por ese... Claro, eso tienen que determinar las investigaciones. Bueno, si no están seguros, ¿por qué han hecho entonces 5 Hemos presentado las denuncias porque efectivamente no están llegando los mecanismos con la fluidez que necesitaban. ¿Contra quiénes son las denuncias? Las denuncias son internas contra los funcionarios que firmaron, suscribieron unos contratos absolutamente lesivos para los intereses. Sí, policías contra policías. En algunos casos sí, en algunos casos porque internas. no todos los mandos estarían en esto involucrados. ¿Y en la fiscalía, sí, en la justicia convencional también han presentado denuncias? Presentamos en la fiscalía las 7 denuncias. También se están siguiendo en lo administrativo algunas acciones que son fundamentales para esclarecer y para legitimar a las personas que actuaron. Usted dijo eso, lo más importante. Quieren darle tranquilidad a los policías de que esto y el desenlace que tenga, si es que esto llega hasta 2 años, no va a afectar a aquellos que ya están recibiendo sus pensiones o se vayan a jubilar para recibir esas pensiones en ese momento. ¿Es así? En el corto y en el mediano plazo están garantizadas absolutamente todas las prestaciones. Existe la liquidez necesaria, pero estos temas son matemático-actuariales en un mediano y largo plazo, porque son inversiones que debían garantizarse y darle sostenibilidad a largo plazo. En un largo plazo podría presentarse un problema financiero del cual ahí sí es obligación del gobierno de turno o del Estado proveerlos. Esto es muy importante. Policías jubilados o pensionistas no van a tener problemas en seguir cobrando lo que deben. Para nada, todas las prestaciones que se vayan están. A jubilar, en el corto y mediano plazo van a recibir sus prestaciones. En el corto y en el mediano están garantizados. Pero ¿por qué no podría también sostenerse mucho más tiempo? Porque tenemos una ley que se creó en el año 2016, que le llamaron Ley de Fortalecimiento a la Seguridad Social de Fuerzas Armadas y de Policía, a la cual miembros de Fuerzas Armadas han presentado la inconstitucional en la Corte y nosotros como terceros interesados nos hemos adherido. ¿Por qué? Porque crea un doble régimen, un régimen para los policías antiguos y un régimen diferente para los policías que ingresaron a partir del 2016. Nosotros retiramos mucho menos gente que la que ingresamos y esto va a generar un cruce aproximadamente en el 2027 al 2030 en donde superarán los miembros de la policía con el régimen anterior y la mayoría de nosotros ya no podremos sostener el régimen actual. Esto tiene que ver esta ley con lo que dijo el ministro. El Estado garantiza que en el caso de que los fondos para esto lleguen a faltar, el Estado los pone, es decir, usted, yo, todos los inocentes terminamos pagando lo que hayan hecho los delincuentes. No solamente por este mecanismo, que nosotros vamos a agotar todas las instancias hasta poder recuperar los capitales y con un proceso inverso de las transacciones que se realizaron, estamos identificando responsabilidades y todo el flujo de los dineros. Pero también esto es un mecanismo creado por esa norma que tiene algunos articulados regresivos y que le están poniendo en un déficit actuarial al sistema de seguridad social. ¿Y eso le parece justo? ¿Cómo va a ser justo? Esto es absolutamente injusto. Menos mal. Esto es absolutamente injusto. Y por eso hemos presentado nosotros también todas las acciones de carácter legal que nos competen. Y eso es seguramente lo que permitió las irregularidades, porque dirán, miren, si hay algún problema ahí, no te preocupes, hermano. Ya, aquí hay una ley que dice que el Estado responde si algo sale mal o lo hacemos mal. Y se acabó la historia. Eso podemos intuir absolutamente todos, en realidad. Y ahí es cuando a nosotros nos preocupa la naturaleza de las leyes. Cuando las naturalezas de las leyes no nacen de los ciudadanos o no nacen de las instituciones, tenemos este problema. Para nosotros, la seguridad social tal vez no sea la mejor, la perfecta, pero nos sentimos cómodos con la que teníamos y lo que pedimos es justamente ese estado de bienestar para poder cumplir eficientemente con nuestra misión. General, tras 2 semanas, aclaraciones de la superintendenta de bancos, aclaraciones del superintendente de compañías, contestaciones de la Bolsa de Valores de Quito y Guayaquil, respuestas de Jorge Cherres, una serie de opiniones financieras y legales. ¿Ustedes sienten que el caso
¿Se ha enredado o se ha aclarado? Mire, esta es una maraña jurídica que tendremos que enfrentarla durante mucho tiempo para poder recuperar los capitales. Pero yo no digo hace 2 semanas, yo digo ante las presiones que hemos hecho, se ha manifestado la Superintendencia de Compañías. Superintendencia de Compañías que no reguló a tiempo todas estas transacciones, que debía regularlas en la parte privada y en la parte pública. En las demandas o denuncias de ustedes identifican a todos esos funcionarios, no solamente a los policías que eran miembros del directorio, sino a todas las entidades que tuvieron que haber aprobado, controlado o no lo hicieron. Claro, pero de todas formas la investigación está en reserva y seguimos alimentando. Y todas las personas... ¿Qué reserva está? Si la estamos discutiendo públicamente. Sí, pero hay mecanismos en los cuales la investigación, la indagación previa que maneja Fiscalía se irá acumulando. El general Proaño fue al Consejo de Generales a dar una explicación. ¿Quedaron satisfechos? Para nada, para nada. Nosotros escuchamos un mismo discurso en donde aparentemente no tenemos ningún conflicto, pero la mayoría de gente que lee, que interpreta los contratos, en donde ni siquiera tenemos una contraparte identificada, en donde existen muchos beneficios para otros y no para el Instituto de Seguridad Social, no nos puede dejar contentos. ¿Quiénes son esos otros para los quienes hay beneficios? Básicamente, Cherres y todas las instituciones que pudieron haber participado ahí. ¿Y ustedes no ganan nada o ustedes ganan menos? Nosotros no entendemos todavía esto de codificar estos mecanismos, y eso es parte también. ¿Por qué no hemos podido a tiempo interpretar qué es lo que estaba pasando? Porque es un mecanismo muy técnico, es un mecanismo muy escondido, que en el futuro uno se va dando cuenta cuando existen estas aparentemente distorsiones a la política pública económica. Eso iba. Aquí hay una cuestión fundamental y de fondo, que dice usted que no están seguros de poder recuperar sus capitales, ¿verdad? ¿Qué clase de documentos son los que les dieron o con los cuales reemplazaron los unos por los otros que a ustedes no les hacen tener la seguridad de que pueden recuperar eso? Nosotros entregamos un título de valor del Estado ecuatoriano, una deuda interna que estaba reposando en el Banco Central del Ecuador, y los traspasamos a una institución que nos entrega unas notas globales de otra institución inclusive. Ahí hay mucha tela que cortar, ahí hay mucho que recorrer en esta autopista de transacciones financieras realizadas. Hay muchas instituciones como Decevale, como Citadel, como otras en las cuales el Banco Internacional, que asegura haber emitido las notas globales de depósito, también participaron. Entonces, por eso creemos que lo que necesitamos es una auditoría financiera forense, lo que necesitamos es una estructura legal financiera contable que nos pueda hacer toda la trazabilidad hasta determinar efectivamente dónde están, porque el monto es tan alto que no se puede esconder. Y la pregunta es obvia, ¿por qué no hicieron eso primero y armaron el escándalo después? Porque arman el escándalo primero y después van a hacer la auditoría. No, lo venimos realizando y lo que hicimos es simplemente... ¿Pero lo responsable no era terminarla y después hablar? No, porque si nosotros no ponemos en el debate público esto, nadie se interesaba. Y aquí es un tema que no le corresponde únicamente al Instituto de Seguridad. Inicialmente estaban las actuales directores y el actual directorio del instituto. Luego asumió la policía, ahora lo ha asumido desde el ministerio. O sea, pero necesitamos que sea un debate diciendo, social. Dale suave, mira, no armes escándalo. Terminaba de cerrarse el delito y ustedes jodidos. Es probable que el tema se iba agravando mucho más. Entendido. Apenas es el primer punto sobre el tema que estamos tratando, presente y futuro de la policía, con algo que la afecta y la golpea, pero que a corto y mediano plazo, en lo que significa responder a sus oficiales en servicio pasivo, a quienes vayan a pasar esa posición, no los va a afectar. Hecha esa aclaración e impartida esa tranquilidad, lo otro ha quedado definido por dónde va. Pero ahí no se acaba el vaivén o punching ball en que se ha convertido, en que convirtieron a la policía estos últimos 10 años, más que nunca, porque siempre ha sido una institución polémica, crítica, depende del ministerio de gobierno, es vulnerable a las presiones, aquí y en la China. Hay una película que se llama Sérpico, sobre una de las mejores policías del mundo, la de Nueva York. Y miren cómo están los carabineros, la policía más prestigiosa de América Latina, pero más de todos con suelo de bobos. Aquí no vamos a permitir que a nuestra policía se la manosee más como se lo ha hecho, sí, nuestra. Porque la acabamos de llamar heroica en la pandemia. La llamamos heroica en la pandemia. Nos olvidamos ya de eso. Ignoramos que la mayoría son buenos y honestos policías y que como en todo, por 4 o 5 o 10 o 15 o 100 o 1000 manzanas podridas, se pudren a las demás. No es justo, ¿verdad?
Con eso proseguimos. BH Group. Servicios de asesoría, consultorías y representación legal, política, comunicación, negocios, imagen. Proseguimos esta entrevista veraz con el comandante general de la policía, Hernán Patricio Carrillo Rosero, que se graba en los estudios de Ecuador en vivo, en su escenografía virtual para Canal 1 y se emite a través de Sonorama 103.7 FM a nivel nacional, Facebook Live de @Noticiero 1 y posteriormente cuando concluyamos un link en YouTube. General, esta semana se cumplieron 10 años del 30S. ¿Han sanado las heridas de la policía ya? Para nada, señor Vera. Yo creo que el 30S marcó una nueva historia, no solamente para la policía, sino para el país en términos democráticos. Yo creo que hay que mirar en contexto qué es lo que veníamos antes del 30S, viviendo como institución también y como país, y post-30S. Sin embargo, estos hilos tensados de esos momentos llevaron a una forma en la cual, de manera maniqueísta, se manejó la información de tal forma que derivó en lo que derivó. La policía siempre y en cualquier parte del mundo tiene desafíos y tiene retos enormes, pero lo que menos debe hacer es dejar de entender cuál es su rol en la institucionalidad. El 30S fue, aparte de eso, un día muy triste por el manejo también de la crisis. Un manejo que debía haber sido controlado desde los mandos, un manejo que no debía haberse involucrado en la parte política y que, conformando un comité de solución, hubiese evitado todo lo que finalmente vivimos. Es decir, la inconformidad que hubo por ascensos, premios y una serie de asuntos gremiales no debió haber tenido ese estallido de insubordinación focalizada. Efectivamente, el desenlace jamás podía haber sido eso. Y una cosa adicional, no es un reclamo por condecoraciones o por recursos o por valores. Es un tema de dignidad el que se estaba reclamando. Es un tema de atropellamiento y de humillación que venía viviendo la institución. Entonces, qué importante que lo recuerda. A ver, por ejemplo, ¿cuáles eran los temas de dignidad y humillación? La reforma para la policía. Nosotros, y ahí nuevamente, yo lo manifesté en la parte anterior, la naturaleza de la ley es fundamental. No una ley que venga impuesta, no una ley que no reconozca cuál es el rol de la policía en la sociedad. Recuérdenos qué es lo que se quería. Una sociedad, porque hay gente que en esa época tenía 10 años, ahora tiene 20 y no sabe qué estamos hablando. Efectivamente, estamos hablando de una policía que trascienda a los gobiernos, no es una policía del gobierno, es una policía del Estado que está al servicio de los ciudadanos. Se pretendía inclusive ponerla como una rama subordinada de las Fuerzas Armadas. Se pretendía muchas cosas, entre otras quitarle servicios que terminaron quitándole y que ahora existen algunos mecanismos que ni siquiera se han evaluado esa política pública para ver si una vez que les restaron capacidades en el tránsito, en migración, les restaron también capacidad de análisis a la información para el crecimiento del crimen organizado. Ahí hay muchas cosas que una institución madura de más de 83 años hoy las valora también. Qué interesante recordarlo. Mire, y lo otro, sin embargo, no se entiende cómo por esos temas se dio esa explosión y por este que acabamos de tratar del ISFA, nada, demanditas aquí, demanditas allá y conferencias de prensa. Con lo cual se ratifica que no está en función de los recursos financieros, nuestros valores, es un tema de dignidad. Recordemos de paso algo que... En el hospital el presidente aún no había sido evacuado y las fuerzas del orden estaban asegurando el lugar para evitar francotiradores que impedían el escape. ¿Podrás correr? ¿Qué? Por ahí, pero tenemos que correr. Sí, paré, va a llegar. ¿Qué pasó? Para arriba, ¿dónde estás? Dile que dé una ráfaga y tiene que salir. ¿Dónde está el herido? Aquí lo está. Vamos, se van a disparar. Sí. En ese momento salen inmediatamente. Vamos, pate ahí. Tú disparas arriba, al aire.
Finalmente, el presidente fue evacuado con una nutrida escolta multifuerza. En el escape, un cabo que protegía el vehículo presidencial fue alcanzado por un proyectil y cayó de la baranda. Froilán Jiménez fue herido en el tórax y murió poco después mientras se transmitía en vivo un pedido de auxilio para el uniformado caído. Parece que cayó aquí justo. Sí. Casi justo frente a nosotros, está gravemente herido. A ver si algún organismo de socorro nos puede ayudar a socorrer a un uniformado. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Y este es un video de la televisión cuando era el extraordinario programa que fue. Aquí dos inquietudes. Paradoja. La policía humillada, maltratada, incomprendida, es la que salva al jefe de Estado. Goe y Gir son los que ingresaron a sacarlo del hospital. ¿Cómo hacer una lectura de eso? Efectivamente, es nuestras unidades élites las que habían desde temprano en la mañana ya elaborado un plan de evacuación. Pero hubo que esperar que lleguen otras instituciones armadas a hacer el acto, con lo cual pierde la vida un compañero, que eso es un tema que queda registrado. ¿Y el GIR participó sin armas letales? El GIR estaba toda una planificación transparente que se puede presentar en cualquier parte. Pero no tenían armas con balas, ¿verdad? Eso es un tema que consta en cada una de las evaluaciones. Yo no puedo garantizar porque esos mecanismos son reservados. El comandante, quien dirigió esa operación, la tiene claro y la ha presentado a la Administración de Justicia. Lo otro, ¿tiene sentido que siga enjuiciándose? Ahora ya hay 5 militares identificados como los probables responsables de la muerte de Froilán Azanza, y hay 3 o 2 atrás de un jeep rojo, desde donde una serie de pericias han establecido que pudo venir la bala? Si esto lo que va haciendo es seguir rascando la herida. Sí, yo creo que hay que hacer las reparaciones sociales también que tengamos que hacer, más allá de que no puede quedar impune un hecho como el que sucedió con Froilán Jiménez, un héroe de la Policía Nacional. Sí, es Froilán Jiménez. Perdón, es Froilán Jiménez. Pero más allá de quienes ese momento tuvieron autoría, creo que debemos reparar de otro tipo también, porque la policía lo único que hace es buscar también oportunidades respecto de esto. Nosotros, a partir de este lamentable hecho, hemos hecho profundas reflexiones, profundas autocríticas, porque lo que queremos es construir un horizonte de confianza con la comunidad y con todos los actores sociales con quienes obligatoriamente debemos trabajar. Y seguramente esas reflexiones de autocríticas se vieron en octubre. Cuando volvamos, vamos a analizar el extraordinario rol de la policía en octubre, que sin dejar de tener desatinos y excesos, no cayó en las provocaciones. Y eso evitó que lo que quiso ser un golpe de Estado terminara haciéndolo y se quedara en una convulsión tremenda de 11 días, con algunos muertos y muchos heridos, pero sin la masacre que hubiese provocado la reacción que muchos, yo por ejemplo, reclamamos a la policía. No dejarse atropellar, no dejarse provocar y usar las armas como era debido. Pues eso terminó siendo no una debilidad, sino una sabiduría. Verás es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. A los 12 años puedo entrevistar frontalmente otra vez a un comandante general de la policía. Yo recordaba que en Cero Tolerancia estuvo una vez el general Gilberto Vaca, ¿se llamaba? Edgar Vaca. Edgar Vaca. ¿Y cómo era el otro? Jorge Poveda. Jorge Poveda. Muy alto, todo grueso. General Jorge sí. Poveda. Ok, gracias por recordarlos. Sus antecesores en esta comparecencia. Estamos con el general Hernán Patricio Carrillo Rosero, comandante de la policía. Esto se graba en el estudio de Ecuador en vivo en Guayaquil, cuya gentileza agradecemos. Vamos a un segundo hecho. ¿Cuál es su evaluación un año después del estado en que está la policía actualmente tras lo que tuvo que aguantar, ceder y hacer en octubre pasado?
Mira, las lecturas de octubre del 2019 son unas lecturas que no pueden quedar en anécdotas e historias nada más. La policía sociológicamente es una institución estatal para el control social, pero aparte de eso está autorizada para el uso progresivo y racional de la fuerza en momentos en los cuales existe una desintegración social y un momento de caos y anarquía. Nosotros debemos entender desde el antes a el detonante que fue el decreto ejecutivo 883, con el cual muchos sintieron disgusto ante una política pública de eliminar subsidios. Si fue debatida, no fue debatida, si fue muy bien comunicada o no fue muy comunicada, es un derecho de la gente y de todos nosotros y debemos tutelar un derecho a la protesta, pero con lo que no vamos a estar nunca de acuerdo es con los medios utilizados. Y cuando los medios utilizados son violatorios a los derechos, entonces tenemos que actuar. Es nuestra obligación. La policía sirve como un catalizador social en estos momentos de grave confrontación. Fuimos provocados con tanta mesura, fuimos provocados, con tanta distancia, con tanta prudencia. ¿Por qué se dejaron atropellar? Porque estamos convencidos que existe una enorme polarización también en el país y necesitamos nosotros ser justamente ese ente cohesionador, ese ente catalizador. El impacto... ¿Valió la pena, general? Yo creo que sí valió la pena, porque el impacto que pudo haber tenido, las agresiones, los delitos que cometieron, porque son hechos execrables. Hubo secuestro de personas que estaban realizando su trabajo, militares, policías, periodistas. Hubo actos de terrorismo como la quema de la Contraloría. Hubo destrucción de símbolos democráticos como la Asamblea, las gobernaciones. Los secuestradores no estaban armados. Ustedes sí. ¿Qué tal si en el momento que venían con eso sacaban la pistola y decían, ¿saben qué, señores? Hasta ahí. Una más y plac. Mire, ¿por qué lo hicieron eso? Los registros son diferentes. Estaban armados. Hicieron concertadamente una pluralidad de actores, un conjunto de actividades absolutamente concertadas. Tenían armas caseras, actuaron con un adiestramiento casi militar de guerrilla para parapetarse y para poder atentar contra la dignidad. ¿Era superior? Sí, nosotros respetamos, porque esas son las desigualdades en esta lucha. ¿Para qué tienen si no los usan? ¿Para qué tienen una subametralladora si no la usan? Sí, no, porque no es un tema discrecional tampoco, es un tema que tiene que ir progresivo y gradualmente escalando. Al revés, la pregunta, ¿qué pasaba si hacían Ahí hubiese habido una gran cantidad de daños colaterales de los que ahora como sociedad estuviéramos lamentándonos. Ok, Chile. Miren lo que pasó en Chile, en Colombia, lo que pasa en Estados Unidos por un error operativo de policías. Que no es un tema sistemático, más bien lo que necesitamos es garantizar como institución que formamos democráticamente a nuestros policías, que saben, un policía perfectamente entrenado sabe cuándo tiene que hacer uso progresivo de fuerza. Usted acaba de reconocer también una cosa, lo sorprendieron, ¿verdad? Sí, fuimos sorprendidos, indiscutiblemente. Qué bueno que admite eso. ¿Qué pasó con la inteligencia? Pues que no vio lo que estaban preparando como conspiración. Pero depende, señor Vera, ¿de qué tipo de inteligencia estamos hablando? La inteligencia policial, señoras, hay un grupo preparado con tácticas de guerrilla urbana que nos van a tender una trampa. Sí, pero estamos hablando de un subsistema de inteligencia que trabaja en un país en donde no existe ley de inteligencia, que permita hacer actividades encubierta, que permita hacer determinadas actividades sin que esto constituya un delito. Eso no lo vamos a tolerar, no lo vamos a hacer. No hay en este país ley de inteligencia. Hay un proyecto que está presentado y hay otros mecanismos, hay otras leyes que no se hacen, me parece que en el año 2015, 2016, pero también hay otras normas que son fundamentales para combatir esto, porque en lo que vivimos en octubre no sabemos si tiene algún tipo de relación también con crimen organizado, no es solamente desestabilizar las democracias, no es solamente una protesta social, sino que va mucho más allá. ¿Es más complejo que eso? Yo creería que sí, Recordemos un fragmento de lo que el general Carrillo ha descrito como lo que vivimos en octubre. Policía al militar, acá, mire cómo le da en la cabeza, la policía, mire cómo le da en la cabeza, esta es la policía represora, los militares se defienden de la policía, vean lo que está pasando aquí en Guayaquil.
Algunas escenas como esa trascendieron y tienen que ver con el uso progresivo de la fuerza. Y se puede explicar, no justificar, esos excesos en una situación de tanta tensión en lo cual la vida está en juego en un momento así. Pero no en un incidente que vimos recién hace un par de semanas, en donde habían sometido a un delincuente o un tipo que había atacado a la policía. Estaba caído y le entraron a patadas entre 3 policías. ¿Por qué no hay esas limitaciones? ¿Qué pasa con los que se excedieron? Jamás justificar, pero sí tratar de comprender. Todo medio de policía debe ser un medio legal. Y uno de los principales principios de derechos humanos que va con la legalidad, legitimidad, ponderación, proporcionalidad, es también un principio de prohibición de excesos. Y los policías están sujetos a diferentes mecanismos disciplinarios y también, de ser penal el tema, son sometidos de manera transparente. Prohibición Todo de excesos. hecho fáctico tiene que ir idea allá. Es prevención de excesos. Ustedes son formados para eso. Efectivamente. Ustedes son formados para no caer en las provocaciones. Completamente de acuerdo, pero somos también seres humanos. Yo lo que le garantizo es que no existe una estructura sistemática que esté violando derechos humanos en la policía, pero también tomemos en cuenta, y por eso digo comprensión, no justificación. Luego de llevar 11 días lidiando con irracionalidades, cualquier persona puede salir de sus cabales. Ya, eso no lo justificamos, pero tratamos de entenderlo y comprenderlo. Y en el ejemplo que mencioné recién, en el ejemplo hay que ver el antes también de esos eventos. Esos policías estaban controlando bebedores en la vía pública en un momento de crisis de salud prolongada. Salimos de la contención y cuando la gente no quiere respetar los derechos de los otros y son agredidos los policías, ellos también reaccionan. ¿La conducta ahí fue impropia? ¿Patear a un tipo en el suelo entre 3? Y inevitablemente tenemos que calificarla así. Es un exceso. ¿Lo sancionaron? Existe una sanción disciplinaria. ¿Y al que disparó al carro después? Existe una identificación y una sanción disciplinaria para cada uno, dependiendo del nivel. General? Consiste en, si es una falta muy grave, la destitución, pero tenemos que respetar un sumario administrativo con los tiempos y términos que corresponde. Y si es una falta grave, un registro en su libro de vida profesional que le impedirá continuar a menos de que enmiende la conducta y bajo procesos de reentrenamiento. Veamos la otra cara de la medalla. A veces reclamamos lo contrario. Porque la policía no dispara, ¿qué espera para disparar? El incidente de Diana Carolina, creo que se llama de Ibarra, es famoso en el 2018. En febrero del 2018. Fue terrible porque hubo hora y cuarto en que varios policías estaban rodeando junto con una multitud a un individuo que tenía a su novia sometida con un cuchillo acá. Y cuando comienza a acuchillarla, ni siquiera ahí le disparan los policías. ¿Cuál es la explicación para esta cuestión? Las desventajas causadas por el medio que pueda utilizar la policía se la mira solamente dentro de la institución. Pero nosotros miremos qué pasó en contexto en el caso de Ibarra. No, antes miremos ese incidente. ¿Por qué a un tipo que está matando a una persona con un cuchillo no le disparan? Ya, porque si la policía le disparaba, mañana podían decirnos que ese cuchillo no era un elemento. ¿Cómo que iba a generar el daño que terminó generando? Claro. Les iban a reclamar que no era proporcional el arma con que se impidió el asesinato, el arma que usaba el asesino. Eso es parte del no entender que la ventaja del medio electo por la policía debe ser absolutamente proporcional a la desventaja que tiene una víctima para la protección de sus derechos. ¿Quién dice esa estupidez? No, yo no estoy ratificando. La ley dice, general, a ver si entiendo bien. Mañana yo le caigo a un policía con un bate. Si le doy con el bate de béisbol en la cabeza, lo puedo matar. Pero como el policía no tiene un bate de béisbol para responder igual, no puede usar su arma. Así es. Lastimosamente. ¿Y tiene que salir corriendo? No tiene que salir corriendo. No dispararle a la pierna. No debería. Hay diferentes métodos que utiliza la policía, pero más allá del método son los principios de respeto absoluto a los derechos. Un ratito. Esta vaina es increíble. En Estados Unidos es distinto, yo viví un par de años allá. La cuestión es increíble. Bueno, Estados Unidos también está viviendo lo que está viviendo ahora por estos ¿Cree excesos? usted que la legislación debe decir, porque esto se está discutiendo ahorita en la Corte Constitucional, ¿ya? Debe decir algo así como, si el medio usado para atacar o agredir es capaz de causarle la muerte a la autoridad o al oficial o al policía, estoy inventándome un artículo en voz alta, deberá considerar o le será discrecional o está facultado para utilizar su arma letal para evitar la muerte.
Mire, así el marco jurídico dijera, el policía está autorizado a disparar ante el mínimo riesgo de cualquier otra persona, el policía va a respetar los derechos humanos, porque somos gente buena la que está acá trabajando, porque acá le pasan cosas buenas a las personas que trabajan. No somos como los malos delincuentes, nosotros siempre vamos a procurar el mal menor y siempre vamos a educar así a nuestros compañeros, y esa es una garantía para la sociedad ecuatoriana. A la vez, ¿no es eso una forma de debilitar al policía y a la policía? Y esto explica por qué no quieren actuar. Después yo termino enjuiciado, dice. Me terminan metiendo a mí a la cárcel porque a un tipo que vino con un bate un policía le disparé y le di en el brazo. O no pude apuntar bien pues en ese rato. ¿Qué quiere usted? Me dice, señor Vera. Que lo que hago tranquilamente al tiro al blanco, en donde siempre le doy al centro, ahora que no tengo tiempo, ¡plac!, también le dé al centro. Siempre. No soy un francotirador, soy un policía, lo maté. Siempre post-evento vamos a tener una cantidad de críticas respecto de la actuación policial, y cada actuación policial tiene su propia especificidad. Pero aquí lo que nosotros debemos debatir es si realmente nuestra institución y nuestros policías saben cuándo deben hacer uso progresivo de fuerza. E inclusive, cuando lleguen al último momento, no es una orden, no es un marco jurídico, es el raciocinio de cada uno de ellos el que va a permitir que su dedo accione el gatillo. Conteste usted, ¿lo saben? Lo saben, yo creo que sí. Cada vez nos preocupamos más de tener una policía democrática. ¿Todos? Tal vez no todos. Tal vez no todos. ¿Alguna vez le pasó a usted? A mí me ha pasado muchas veces en la vida. Una. Somos 37 años de policías y hemos vivido de todo tipo. Dije mal, pero entonces también, dije 35. Cuénteme una. Una vez que le haya pasado una cosa parecida. Hay tantos traumas que vive un policía. Hay estudios que hacen que cada 10 años un policía acumula entre 200 acciones negativas. Si no hacemos salud mental, podemos derivar en policías que finalmente decidan equivocadamente y luego tendremos problemas. Yo le preguntaba si usted alguna vez en un trance así. Aquí yo he trabajado en la ciudad de Guayaquil, he sido subteniente 4 veces, de subteniente, de teniente, de mayor, de teniente coronel. He trabajado en Esmeraldas, he trabajado en Los Ríos. El combate al delito es múltiple. Muchas veces hemos tenido que sacar al aire el arma, pero ahí viene. ¿Qué tiene? Verbalización, uso de armas no letales, uso de armas letales, contención física y disparos no letales. Usted puede hacer un disparo para contener. Cuando todo eso no funcionó, ahí ese es el momento de la decisión. ¿Le tocó alguna vez? No, jamás ese momento. Pero sí hemos llegado, hemos tenido que disparar al aire y hemos tenido que contener con disparos disuasivos. ¿Y funcionó? Funciona. Apasionante conversación con el comandante general de la policía. Más cuando volvamos. Estamos en una entrevista con el comandante general de policía y hemos superado los 3 aspectos más críticos, pero no necesariamente siempre los más importantes. En la siguiente parte nos va a tocar pasar revista a los temas más urgentes, pendientes, pero de una manera mucho más expedita. ¿Qué necesita la policía para combatir mejor esta ola de seguridad que ha venido después de la pandemia? Mire, Carlos, la policía ha creado unos escenarios prospectivos de lo que va a venir post-conflicto. Las secuelas de la pandemia van a traducirse también en factores económicos, y uno de los principales problemas para el crecimiento de la violencia y de la delincuencia será la posibilidad de que nuestros jóvenes que desiertan del sistema escolar y que tampoco encuentran un espacio en lo laboral puedan ser vulnerables a la participación en organizaciones y en pandillas. Ajá. Lastimosamente la estamos viviendo en la ciudad de Guayaquil. Nosotros, más que el mapa delictual, vemos también el mapa social. En ciudades inequitativas y en barrios sumamente desiguales vamos a encontrar esto. En Guayaquil solamente el homicidio ha crecido en este año en 72 como frecuencia. Eso en tasa la calcularemos al finalizar el año. Pero eso nos demuestra ya que existe este fenómeno. ¿Cómo contener? La policía no alcanza a cambiar esta realidad y se necesita trabajar mucho más en una política social que garantice que los jóvenes sean vulnerables y la presencia de armas en la calle, la presencia de narcóticos y la presencia de economía criminal, que es la que al final termina llevándonos a todos estos espacios. Ustedes terminan siendo quienes atacan el efecto, pero no están en la posición de atacar la causa. Así es, pero
podemos hacer análisis, que eso es una de las ventajas que tiene y el desarrollo de nuestra policía, de la cual yo debo sentirme orgulloso y de la cual también debo agradecer a nuestros compañeros. Las capacidades no solamente para definir una estrategia para una ciudad compleja como Guayaquil o como cualquier otra del Ecuador, sino también la capacidad de elaborar un insumo de política pública que sea entregada a las autoridades locales y nacionales para cambiar esa realidad. ¿Qué interpretar de que cada vez tengan más capturas de droga en su combate al narcotráfico? Bueno, ¿que hay más actividad de narcotraficantes aquí o que hay una policía más pendiente e inteligenciada de lo que están haciendo y los logra capturar? Yo creo que todos estos temas en realidad. Las dos. La inteligencia policial ha mejorado muchísimo, muchísimo en este campo. Las actividades de investigación de nuestros grupos especializados han crecido. Solo en lo que va del año, la Dirección Antinarcóticos, Policía Especializada, en un delito de crimen organizado que de enorme rentabilidad económica, ha desarticulado cerca de 6.900 organizaciones. Tenemos más de 8.600 detenidos en 9 meses. Y algo que es sorprendente, estamos nosotros decomisando, incautando más de 85 toneladas de droga en lo que va del año. Eso quiere decir aproximadamente, estamos en la semana 40, más de 2 toneladas por semana. Ese es un trabajo enorme, ese es un trabajo también para el sistema de justicia, porque todas estas personas tienen que ser procesadas. ¿De paso dónde va esa droga? Esa droga hay un mecanismo transparente para quemarla. Esa es una política. ¿Se comprueba que se quema la misma cantidad? Absolutamente, que se captura? con las autoridades correspondientes. ¿Quién la quema? El Ministerio de Gobierno conjuntamente con las instituciones de control. ¿Dónde se guarda? La guardan, dura el proceso como cadena de custodia en bodegas de la Dirección Antinarcóticos. Siguiente. Profesionalización de la policía. ¿Cómo avanza eso que es un objetivo permanente? Otra de las capacidades que yo creo que fue una oportunidad post-30S es la posibilidad de planificar. Nosotros avanzamos hacia una policía democrática que se mire al menos en 3 dimensiones. Una institucional, otra organizacional y otra profesional. Despacito, despacito. Esta vaina es nueva, barájemela suave. ¿Policía democrática? La policía tiene que ser jerárquica, vertical. ¿Qué se acaba de inventar usted? ¿Una policía democrática? No me invento nada, es lo que dice la Constitución. Nosotros tenemos por misión respetar libertades y derechos, y eso se hace en democracia. Híjole, es una interpretación nueva para mí. De verdad, repítame los 3 puntos en que se divide, 3 dimensiones de la policía democrática. Institución, nosotros nos miramos como institución, nos miramos como organización y nos miramos profesionalmente. Como institución tenemos que fortalecer todos nuestros procesos, como organización tenemos que desconcentrarnos para llegar a los barrios, no que los barrios vengan a nosotros, estar generando confianza y comunicación adecuada con ellos, y profesionalmente nos miramos con las capacidades y las competencias. Por eso estamos demandando ya la posibilidad de tener una universidad especializada, por lo que viene. ¿Qué viene? El ciberdelito, ¿qué viene? El cibercrimen, ¿qué viene? El terrorismo, ¿qué viene? Ya está aquí. Está aquí. Entonces necesitamos formar de mejor manera y de manera especializada a nuestros policías. ¿No están formados para eso? Estamos trabajando en eso. La Pero Dirección no de tienen, Educación por ejemplo, de la una Policía. universidad especializada. No tenemos. Estamos haciendo convenio con diferentes institutos, ¿Cómo con suplen centros eso? de educación ¿Talleres, superior? seminarios, capacitación afuera? Sí, la hacemos con cooperación internacional indiscutiblemente para la creación de unidades especiales, pero en lo general, en la formación, lo hacemos a través de institutos acá. Ahora, y todos esos recursos que ya se gastan, lo que queremos es que se los invierta en nuestra propia universidad. Le aclaro lo de policía democrática. No puedo estar en contra, ni es que esté en contra, y ni me asombro significa eso, por ese caso. Ya, de que sea una policía respetuosa de libertades y derechos humanos. Eso es lo que va a terminar fortaleciendo a la policía. Pero cuando usted me habla de una policía democrática, yo lo entendí, lo interpreté en el otro sentido. Aquí se debate lo que hay que hacer y luego por consenso se decide. No. Eso no es un tema. ¿Aquí se vota? No, para nada. Democracia no es voto. Democracia es respetar derechos y libertades. Aquí se elige, aquí hay méritos, jerarquías, ascenso, carrera y superioridad. Aquí se obedece. Así está, hay un marco jurídico para eso y así es. Ya, no se opone lo uno con lo otro. No se opone para nada. Es respetar y garantizar desde la tutela y la promoción de derechos y libertades. Esto es lo complejo de entender. Sí. Y para mí también. Y eso es apasionante de la policía en realidad. Y es nuevo. Y sobre todo es necesario.
Sí. Esa es la fortaleza de la policía. Eso es lo que le hizo tanto daño en las décadas del 70 y 80 a la policía, que fue un instrumento más de las dictaduras fascistas. Y antes se decía que éramos poco profesionales. Ahora tenemos que dar garantía de que los mandos son absolutamente legitimados, son profesionales y actúan en esa misma cadena hacia abajo. Mire las políticas por las que ha pasado la policía. Nosotros en el año 95 dejamos de tener policías con educación primaria. Ahora podemos sentirnos orgullosos que la mayoría de nuestros compañeros son tecnólogos y los oficiales son con formación de tercer y cuarto nivel. No se sorprendan entonces ustedes del lenguaje y de la propiedad con que habla un comandante de la policía, que además tiene otra formación, como lo ilustré al principio. Cuando volvamos, la parte final de esta entrevista con el general Hernán Patricio Carrillo. Cinco minutos para los temas que nos quedan es una audacia, pero no queda más, es una necesidad. General, este país se reconcilió con su policía, valoró a la policía. Diría que esta se enamoró de la policía, redescubrió la policía por lo que vio que fue capaz de hacer y soportar en la pandemia. Pero parecería que superada esta ya nos olvidamos de cómo venían, de cómo trabajaban, de cómo se exponían, de cómo morían, de cómo se contagiaban, de cómo recogían cadáveres, de cómo enterraban sus propios cadáveres. ¿Qué policía tenemos ahora tras la pandemia? ¿Cómo la cambió y la transformó? ¿Y siente usted que como sociedad nos hemos olvidado en apenas 2 meses de lo que ocurrió hace 3 meses? Esta es una oportunidad, señor Vera, primero para rendir un homenaje a las 53 víctimas de la pandemia policiales. Miles en el Ecuador enfermamos, pero los compañeros no salieron lastimosamente. Yo rindo un homenaje póstumo a ellos y a sus familias. Para eso también se necesita el bienestar social y por eso es que se asumen los riesgos. Ahí está la máscara del heroísmo realmente, en el mandil, en el uniforme de instituciones fuertes, que no lo han demostrado únicamente en el tema de la pandemia, lo demostraron en las jornadas de octubre, lo demostraron en el terremoto del 16 de abril del 2016, pero que ahora, en un momento también de enorme incertidumbre, sin saber cómo podíamos contener, aprendiendo en el camino, demostraron toda su fortaleza. ¿Qué nos ha convertido en seres mucho más humanos de lo que ahora somos? Pero también sin perder esa necesidad de actuar con firmeza ante quienes no quieren sentirse solidarios con los derechos de los otros, porque tenemos gravísimos conflictos. El impacto económico lo entendemos en muchos barrios deprimidos, que no es lo mismo llevar un mecanismo restrictivo como el que vivimos. Pero ahora es fundamental que todos nos obliguemos y en cumplir con las recomendaciones de salud. ¿Qué viene? Yo creo que lo que viene después de esto es un momento crítico respecto de la situación económica. Estamos a vísperas de un proceso electoral, estamos a 4 meses, esperamos que sean unas elecciones democráticas, libres, en paz, que se puedan llevar campañas realmente propositivas para sacar adelante con propuestas, con planes de gobierno adecuados, pero también en esos planes necesitamos ver cómo va a ser el relacionamiento político, social e institucional con la sociedad. Eso es lo que nosotros queremos, garantizar, formando un equipo con la comunidad, garantizar la seguridad ciudadana, que es nuestra competencia. Es complejo, para mí es nuevo, es novedoso oír a un comandante de la policía hablar en esos términos, si se dan cuenta, ¿no? Habla de lo institucional, pero también habla de lo social y de lo democrático, porque la institución está inmersa en eso y depende mucho de qué pase con eso para que pueda responder a lo que nosotros le reclamamos a ella. Lo tengo claro, pero para mí es novedad. Lo otro, a usted le preocupa mucho el futuro y sobre todo tecnológicamente. Explíqueme en qué sentido y por qué. La revolución tecnológica yo creo que ya está. Hay mecanismos sobre los cuales inclusive el Ecuador debería debatir sobre democracia digital, sobre la necesidad de controlar lo que se dice y lo que no se dice en las redes sociales, de la forma de manipular, de estas fake news y todo lo demás. Pero también las ciudades tienen que ir incorporando mecanismos sobre los cuales pueda desarrollarse. Smart cities que tengan sensores, que tengan más vigilancia electrónica, mejor comunicación con los ciudadanos para conocer cuáles son sus demandas y para nosotros poder ofertar los servicios. El control y el patrullaje
espionaje que tenemos que hacer en el cyber, en todos los mecanismos, en las nubes, por donde se está transfigurando ahora el delito. Todas estas formas de estafa a través del phishing, del ransomware, de todos estos mecanismos electrónicos. Entonces necesitamos también avanzar hacia ese lado, necesitamos también darle capacidades a la policía para que pueda, desde la tecnología, controlar mejor el delito. Para eso necesitamos que el tema con que empezamos se resuelva, que lo que es una estafa no termine siendo un perjuicio para la policía. Y que hayan más oficiales, de hecho los hay, que más oficiales como este se comuniquen con su comunidad a través de medios como el actual, para entender y valorar mejor lo que la policía hace y saber distinguir entre estos casos que tanto nos indignan, pero son fenómenos aislados, de lo que es la generalidad de una oficialidad a la cual le debemos en gran parte que el 30S haya sido una confrontación policial, militar, social gigantesca, que en octubre pasado no se haya terminado en una masacre y que la última pandemia no generara más muertos de los que tuvo. Siempre que condenemos a un policía o en general a la policía, recordemos lo otro que nos acaba de explicar aquí el general Carrillo. Le agradezco su tiempo. Muchas gracias, señor Vera. Y la policía, decir finalmente que es una construcción social y que depende de cuánto como sociedad querramos invertir en ella para nuestra propia seguridad. Y me sorprende su franqueza y su valor, y lo celebro de verdad. No se ofendan, pero a los policías se los llama familiar, usualmente de una manera que terminó siendo muy despectiva. Mira el chapa ese. Bueno, recurriendo al término, aquí hay un chapa que no habla como tal. Y desde hace rato los policías no son, como se los llamaba despectivamente, sino unos señores oficiales que se merecen nuestro respeto y comprensión. Hasta el próximo programa.